Por las que abrieron la brecha con el alma en la pelea, por las que siembran memoria para que la historia florezca, por la igualdad que se exige, por la justicia que falta, la voz de todas se une como una fuerza que canta. Y ahora marchamos unidas, que ningún paso nos falte, con la esperanza vestida de indignación y de arte, que retumbe en cada calle el grito de libertad, hasta que caiga el machismo y nazca la dignidad. Es un fuego que crece, no se apaga, no cede, la lucha de todas, la que al mundo estremece, la lucha de todas, la que al mundo estremece. Por las que abrieron la brecha con el alma en la pelea, por las que siembran memoria para que la historia florezca, por la igualdad que se exige, por la justicia que falta, la voz de todas se une como una fuerza que canta. Te doy la bienvenida al episodio número 7 de la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños. Hay violencias que dejan moretones y hay violencias que no se ven, pero destruyen igual. En este episodio vamos a hablar de violencia vicaria, esa donde los golpes no van a la cara, van directo a la maternidad, donde el agresor se da cuenta que ya no puede pegarte, así que decide usar lo que más amas como arma. Los hijos dejan de ser infancias que proteger y se convierten en balas para destruir. Y lo más perverso de esta historia no necesariamente es el agresor, es el sistema que muchas veces le sostiene la puerta para actuar. En este episodio hablamos de fiscalías que en diversas ocasiones archivan carpetas de investigación. Hablamos también de jueces que te exigen ser la buena madre mientras ignoran el peligro, y de igual forma hablamos del laberinto legal diseñado para que las mujeres se rindan antes de encontrar justicia. Para hablar de este tema me acompaña una mujer increíble, mi querida y muy admirada Marta Márquez. Marta es abogada litigante, consultora en género y activista feminista con una trayectoria sólida en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Es licenciada en Derecho, titulada con honores por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la misma institución. Está certificada por Conocer en impartición de cursos de formación de capital humano y en transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal. Ha capacitado a instituciones públicas, privadas y educativas en derechos humanos con perspectiva de género, incluyendo a personal de la Primera Región Naval de la Secretaría de Marina. Su formación incluye especialización en sistema penal acusatorio, violencia contra las mujeres y litigio estratégico con perspectiva de género, con estudios respaldados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un diplomado franco-mexicano en defensa jurídica de mujeres víctimas de violencia. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como oficial judicial en el Poder Judicial de la Federación y como abogada en el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz. Hablaremos sobre qué realmente es la violencia vicaria, por qué sigue siendo tan difícil que las fiscalías la reconozcan, a quién beneficia que no se nombre correctamente, qué pasa con las infancias cuando el Estado decide voltear hacia el otro lado. Créeme, esta no es una conversación cómoda, pero sí es una conversación necesaria, porque cuando el sistema no protege, también agrede, y cuando el Estado falla, alguien paga el costo. Y casi siempre son ellas y las infancias. Pero antes de continuar con este episodio, quiero recordarte que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube dándole clic aquí abajo y activando las notificaciones para que no te pierdas nada del material que subamos aquí al canal de YouTube de Cositas de Niños. Pero si nos ves o nos escuchas en plataformas de audio, de igual forma te puedes suscribir. No olvides por favor darle like y compartir este episodio para que más personas puedan verlo o escucharlo y así podamos lograr el propósito de visibilizar y cuestionar estos temas. Pero sin más, te doy la bienvenida al episodio número 7 de la Jornada de la Mujer de la 7ª temporada de Cositas de Niños. Hey, escucha, ven pa' acá. Somos cositas que nadie va a callar. Rompiendo tabúes nos vamos a desatar. Vulnerables pero listos para asar. Nos dijeron no hables, ¿qué más da? Aquí estamos juntos, no hay que ocultar. Cositas de niños, vamos a gritar. Compartimos todo, sin miedo de hablar. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de Mujer de Cositas de Niños. Y tengo una invitada que justo estábamos platicando off the record antes de entrar a grabar. Activista, abogada, y platicamos justamente pues de los retos del activismo, sobre todo en cuestiones de género, que el activismo a veces nos mete en problemas y a veces no medimos las consecuencias. Marta, bienvenida a Cositas de Niños.
Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí contigo y pues sí, definitivamente el activismo es importante, aunque muchas veces, como dices, nos metamos en problemas, pero como te comentaba yo, si no lo nombramos, no existe y si no existe, ¿cómo llegamos a una solución de las problemáticas que vivimos? Absolutamente. Yo vamos a hablar de un tema difícil, real, pero que bueno, Sí, tú me corregirás eventualmente sí, negado por la autoridad, creo yo, y que no le han dado, desde mi perspectiva, la importancia o la relevancia que tendrían que darle. Y ese tema es la sí. violencia vicaria. Y para arrancar con esta conversación, Marta, ¿cómo defines la violencia vicaria y por qué sigue siendo tan difícil que las fiscalías la reconozcan? Pues fíjate que la violencia vicaria está reconocida como un tipo de violencia en el que no se hace daño directamente a una mujer, sino que se le hace daño a través de las personas que quiere o incluso, también debo decirlo, de las mascotas a las que quiere. Así lo está definido en la ley. Y desgraciadamente lo más común en este tipo de violencia, que obviamente lo que las mujeres más quieren, pues es a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, pues esta violencia es muy grave precisamente porque involucra en la mayoría de las ocasiones a menores de edad, a los hijos de estas mujeres que con el fin de dañarlas, ¿no? Pues se les condiciona, se les amenaza, incluso se les sustrae de donde está la madre, se los llevan e incluso incurren en situaciones de violencia con estos menores, ¿no? Con tal de seguir afectando y sobre todo controlando a las mujeres. Ha sido tan difícil esta lucha que precisamente muchas madres que han sido víctimas de esta situación, pues han alzado la voz y han estado recalcando, ¿no? Esta situación persistente pues vaya, ha sido tan deficiente la respuesta institucional y gubernamental que pues realmente fue hasta 2024 que a nivel nacional se reformó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y bueno, específicamente acá en donde vivo, en Veracruz, pues estuvo en la congeladora la reforma por más de 2 años, aún a insistencia de las madres, de las asociaciones feministas, de estas mujeres en diversas colectivas que alzaban la voz y que seguían insistiendo en este tema, pues ahí estaba esa reforma parada, ¿no? Cuando sabemos que muchos temas políticos que no son tan relevantes, pues pasan de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente ya en marzo del año pasado esta violencia se definió en esta ley de acceso aquí en Veracruz, también eh, conlleva muchas conductas, ¿no? Muchas veces creemos que nada más es esta sustracción de los menores para llevárselos lejos de la madre. Esta es una de las modalidades, pero bueno, también te comentaba yo que incluye el tema de amenazar con hacerles daño, amenazar con sustraerlos, condicionar el tema de la pensión alimenticia, hacerles daño, también es una forma de violencia, interponer recursos legales a través de hechos falsos es otra forma también de esta violencia como tal nombrada en la ley y se reformaron también las disposiciones del Código Civil del Estado de Veracruz y el Código Penal, así como en otras entidades para tipificar este tipo de violencia y poder investigarlas como delitos. Esa es pues la situación. Te voy a Pues hacer preguntas de abogado del diablo y te las hago claro. porque son dudas que existen, que hay en la calle y que mejor que una experta en el tema las aclare. ¿Por qué se considera la violencia vicaria como un tipo de violencia de género y solamente puede ser ejercida de el papá contra la mamá o también hay casos donde puede ser ejercida de la madre al padre? Fíjate que el día de hoy hay una noticia justo que acaba de salir hace poco, en donde ya fue condenada una mujer por violencia vicaria. Sin embargo, esta es un tipo de violencia de género porque aquí el principal motivo por el cual muchos agresores cometen esta violencia es precisamente por seguir ejerciendo el control sobre esta mujer. Tiene esta característica de violencia de género. ¿Por qué? Porque es
Para empezar, por el tema estadístico, ¿no? Evidentemente, yo creo que vivimos en un sistema patriarcal en donde las mujeres hemos sido educadas a través de un sistema machista y muchas veces, pues muchas de nosotras también ejercemos ese tipo de violencia, replicamos muchas veces el sistema machista. Yo definitivamente estoy consciente de eso. Muchas mujeres, desgraciadamente, también han abusado de este sistema legal que hemos construido a través del activismo feminista. Sin embargo, las estadísticas pues son, ahora sí que no nos dejan mentir, ¿no? Seguimos padeciendo violencia. La última encuesta nacional de la dinámica para la relación en los hogares que realiza el ENDIRE nos indica que más del 60% de las mujeres a partir de los 15 años ha experimentado algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, pues no podemos ser ajenos a esta situación y con base en esta violencia estructural, sistemática, que está estadísticamente probada y no solo en México, sino también a nivel mundial, desgraciadamente todavía, pues tenemos, ¿no?, que la violencia de género tiene ciertos rasgos que son precisamente eso, sistemáticos, estructurales, históricos. Recordemos que las mujeres hemos estado pues excluidas de la ley por muchos, muchos años. Incluso anteriormente, pues las mujeres no teníamos derechos sobre los hijos si queríamos divorciarnos, ¿no? Si queríamos ejercer otro tipo de actividad jurídica, pues no será posible, no teníamos personalidad sobre esa situación. Entonces, esta violencia vicaria al final tiene ese sesgo, el querer seguir controlando a las madres. ¿Y cuál es lo que yo personalmente veo en muchos casos? Que muchas veces las mujeres cuando ya salen de estos círculos de violencia, ¿no? Y definitivamente ya no hay otra forma, ¿no?, de estos hombres de seguirlas violentando, pues ¿sobre qué van? Sobre los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces estas situaciones se dan precisamente cuando las mujeres ya están saliendo adelante, ¿no? Ya salieron de ese círculo de violencia, están empezando un nuevo trabajo, incluso una nueva vida, una nueva relación sentimental, y es en ese momento justo cuando se empieza a ejercer este tipo de violencia vicaria. Y esa es la finalidad al final, ¿no? Es seguir teniendo control. Incluso se ha dado que muchas veces estas amenazas recaen en que si no regresas conmigo, pues te voy a quitar a los hijos, ¿no? Si no estás conmigo, no te voy a pasar pensión alimenticia, porque ¿cómo te va a pasar pensión alimenticia si no sé si realmente la gastas en los hijos? Y muchas veces también tiene que ver con esta situación de no quererlas cumplir las obligaciones alimentarias para pues querer, ¿no?, sustraer a los hijos, que además en muchas ocasiones se los llevan, los sustraen de los lugares de las madres. ¿Y qué pasa? Van y ponen a otra mujer a trabajar, ya sea las nuevas parejas o incluso las madres de estos agresores, ¿no?, las abuelas. Entonces, vaya, pues entonces al final de cuentas no es que seas un buen papá o quieras lo mejor para los hijos, ¿no?, sino simple y sencillamente quieres seguir ejerciendo ese control, ¿no? Entonces, por supuesto, yo creo que en estas disputas familiares, y yo lo veo todos los días como una abogada que lleva casos familiares, son muy desgastantes. Al final implica una lucha de poderes, ¿no?, entre dos personas que acabaron una relación. Si la acabaron en malos términos, pues peor tantito, obviamente. Y cuando empiezan, ¿no?, en estas batallas legales y hay hijos de por medios, pues empieza este jaloneo, ¿no? ¿En quiénes salen lastimados? Pues los menores de edad. ¿Por qué crees que los hijos se convierten justamente en el principal instrumento de daño? ¿Por qué los usan a ellos regularmente para ejercer ese tipo de violencia? Híjole, pues yo creo que al final son muchas situaciones, ¿no? Es multifactorial, ¿no? Primero, como lo decía yo al principio, porque al final en esta construcción social que tenemos también las mujeres, pues al final es cierto, ¿no? Los hijos son lo más importante para una mujer, ¿no? Entonces, pues es la forma más, entre comillas, fácil, ¿no?, de control. En segunda, creo que también hay un poco de abuso de esta parte de la niñez, ¿no? En donde muchas veces la personalidad de los niños, niñas, adolescentes no está todavía formada al 100% y hay mucha manipulación psicológica también. Digo, nos hemos encontrado con casos en donde hay adolescentes de entre 13, 15, 16 años que tienen una manipulación psicológica por parte del papá. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces cuando estos hijos viven
viven en casa de la mamá, ¿no? Pues hay reglas, hay disciplina, hay control, ¿no? Hay castigos si no hay un debido seguimiento de las reglas impuestas en el hogar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los papás, al nada más hacerse cargo sentimentalmente los fines de semana o una vez a la semana, pues ellos son, entre comillas, los buenos, que nada más llegan a jugar, a decirles que sí a todo, a permitir que coman lo que sea, ¿no? A permitirles ciertas conductas que no tienen permitidas del diario, ¿no? En una situación o en un contexto donde hay educación, ¿no? Entonces nos hemos encontrado casos en donde estos adolescentes van y a través de esa manipulación dicen ante las autoridades que están sufriendo violencia, ¿no? Cuando pues esta no es una situación de violencia, digo, que te regañen en tu casa porque no te comiste las verduras o que te castiguen porque saliste sin permiso, pues no es violencia, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, hay esta manipulación psicológica y logran incluso interponer estas situaciones ante jueces o incluso ante fiscalías, porque ya también me tocó un asunto en donde denunciaron a una mamá por supuesta violencia, ¿no? Y además yo leí la carta que hacía el adolescente y en donde refería que le había regañado por una discusión, pues como común en casa, ¿no? Una falta de orden. Y bueno, se los quitan a esta mujer y se los llevan a otro estado, ¿no? Pero la mujer, imagínate, con una carpeta de investigación abierta por violencia familiar contra su hijo, ¿no? Lo fuerte que es esta situación para muchas mujeres. ¿Y en qué punto un conflicto familiar cruza la línea a convertirse en violencia? O sea, ¿en qué punto eh, estamos en un conflicto familiar y en qué momento ya cruzamos a un, en este caso, por ejemplo, en un potencial caso de violencia vicaria? Yo creo que es una línea bien delgada, ¿no? Definitivamente estas situaciones, ¿no? De orden, de castigo, de control, pues no pueden establecerse como violencia. Creo que hay una violencia cuando ya hay una falta de respeto, ¿no? Para empezar, cuando hay sistemáticamente también ciertas conductas, ¿no? Ciertas faltas a la autoestima, ¿no? Ciertas referencias que demeritan, ¿no? La autoestima de muchos menores de edad, ¿no? Muchas situaciones en las que no tienen acceso a un desarrollo adecuado de la niñez. En ese caso, pues sí creo que deberíamos de tener autoridades que den seguimiento a esas situaciones, pero realmente con perspectiva de género. ¿Qué es lo que pasa en muchas situaciones, por ejemplo, en el ámbito civil, cuando se pelean estas guardas y custodias, ¿no? Y se decretan depósitos judiciales, mandan, por ejemplo, estudios psicológicos, estudios de trabajo social, ¿no? A instituciones, por ejemplo, como el DIF. Y desgraciadamente en estos lugares como el DIF no tienen la capacidad institucional para llevar realmente estos asuntos y hacer dictámenes, para empezar, objetivos, en primer lugar, porque, pues, digo, por ejemplo, aquí donde vivimos, y vuelvo a la referencia de Veracruz, que estoy segura que es la situación de muchos otros lugares, ¿no? Y digo, Veracruz es una ciudad decente, no me lo puedo imaginar en otros pueblos o otras comunidades, pero bueno, por ejemplo, aquí en el DIF hay trabajadoras sociales que ni siquiera tienen un título profesional, ¿eh? Estamos hablando, y vaya, gente con mucha experiencia, pero ¿qué confianza podemos tener en que realmente exista personal con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, que tenga también esta perspectiva de infancias, de adolescencias y que realmente pueda dictaminar qué es lo que sucede, ¿no? En una sola sesión? Digo, me parece absurdo, ¿no? Cuando sabemos que hay muchos procesos psicológicos que duran años. ¿Cómo podemos hablar en una situación de poder realmente definir si hay manipulación, si hay violencia, si hay otro tipo incluso de abusos? Entonces, pues para empezar por ahí ya tenemos un problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa si queremos presentar, por ejemplo, en el ámbito civil algún tipo de pericial psicológica? Pues corre a cargo de las personas, de las partes. ¿Y qué pasa? Que si tenemos a una mujer que está siendo víctima de violencia, que fue dependiente económica toda su vida, que al salir de esa relación no tiene ni un peso para, a veces ni para contratar abogados, ¿no? Decentes,
No, pues mucho menos para pagar una pericial psicológica que muchas veces es muy, muy caro. Entonces, pues tenemos ahí varios factores de desventaja en un proceso, por ejemplo, de este tipo civil, ¿no? Ya ni te quiero platicar en temas de orden penal, en donde desgraciadamente las fiscalías están totalmente rebasadas de trabajo y donde definitivamente, pues es muy fácil, desgraciadamente, corromper a las autoridades precisamente por este exceso de trabajo, por la falta de recursos, y hablo de recursos humanos, materiales, económicos que existen, ¿no? Y ante ese exceso laboral, ¿no? En un momento vamos a rascar un poquito el tema de las fiscalías, porque me dijeron Sí. por ahí que tú eres, pues, pues tienes una postura muy recia en el tema de las fiscalías y el tema de la violencia vicaria. Pero antes de llegar por Sí, allá, mencionaste hace rato el tema del machismo. ¿Qué tanto sí. influye, cuál es el rol del machismo en este tipo de violencia? Porque el machismo es un tema que a lo largo de la jornada se va a estar haciendo presente en todos los episodios, se ha hecho presente en todos los episodios. Pero en este tema en particular, ¿cuál es el rol del machismo? Desde el origen del problema, ¿no? Definitivamente, te comentaba yo, muchos de estos agresores vicarios realmente ya ejercían otros tipos de violencia contra una mujer, ¿no? ¿Qué tipos de violencia? Violencia económica, violencia psicológica, a veces incluso violencia física, que muchas veces es por estas razones que las mujeres deciden salir de estas relaciones, ¿no? Mejor dicho, deciden y logran, ¿no? Salir de estas relaciones. Entonces, pues ya desde ahí hablamos de machismo. Podemos además decir que existe en todo el sistema de justicia, tanto de impartición como de administración de justicia. El tema del machismo impera totalmente en todos los ámbitos. ¿Por qué? Desde que vamos a una fiscalía a tratar de denunciar cualquier tipo de violencia, es un trato de verdad nefasto el que te dan en muchas ocasiones, sobre todo si no vas acompañado de una persona que sea abogada, porque desde el momento en el que te hacen esperar, en el que te cuestionan, ¿no? Si vienes golpeada, ¿no? Como para poder poner una denuncia, cuando sabemos que también existe la violencia psicológica, bueno, pues ya también es un absurdo, ¿no? Desde el momento en el que tienes que ir casi, casi gravemente herida para que te atiendan rápido, ¿no? Pues también ahí está el machismo, ¿no? En el momento en el que a veces quieres denunciar un tipo, por ejemplo, de violencia sexual y te revictimizan, ¿no? Que cómo ibas vestida, a qué hora fueron los hechos, que si ibas en estado de ebriedad, como si todas esas cuestiones, y ojo, no porque no tengan que saberse, porque se tiene que saber todo el contexto en una investigación, sino muchas veces la forma en la que te la preguntan, las veces en las que te la preguntan, todo el proceso es de verdad revictimizante. Entonces creo que desde aquí existe pues toda esta situación del machismo, ¿no? Creo que aparte, y no lo justifico, pero te decía yo, las fiscalías están totalmente rebasadas. Entonces, como una mujer que de alguna forma también está viviendo un tipo de violencia al estar en un trabajo mal pagado, con jornadas excesivas, pues cómo vas a atender con perspectiva de género a otra mujer que también viene violentada, ¿no? Ese es un tema muy, muy grave que están sufriendo también muchas trabajadoras a nivel institucional. Entonces, muchas veces incluso aquí en Veracruz no cotizan, no tienen, por ejemplo, Infonavit, que es algo básico, ¿no? Por ejemplo, aquí en el municipio de Veracruz atienden a muchos otros municipios que están alejados de acá, como tal, del municipio, y pues muchas mujeres tienen que pagar, ¿no? Para transportarse dos, tres carros, dos, tres camiones, ida y vuelta, y aparte que le digan, ah, pues regrese mañana para que le demos los oficios, ¿no? Y usted los lleve, y incluso usted tenga que notificar al agresor, pues, ¿cómo, no? Y justo para allá iba mi siguiente pregunta. Cuando una mujer denuncia violencia vicaria, qué es lo que falla primero? ¿El sistema o la voluntad de quienes lo operan? Y en este sentido también, pues lo has dicho, ¿no? Las fiscalías pues siguen reproduciendo prácticas revictimizantes. ¿Es ignorancia, es negligencia o es una resistencia institucional a reconocer este tipo de violencia? Es definitivamente una resistencia institucional, no solo para reconocer este tipo de violencia, sino para
seguir rebasándose de trabajo, ¿no? La realidad es que no tendríamos que ir a denunciar violencia vicaria, ¿no? Me parece a mí algo tan cruel, ¿no? Que incluso quienes son los padres de estos menores de edad le quieran hacer daño a sus propios hijos, me parece algo aberrante, ¿no? Pero como te comentaba yo, es una situación en donde, aparte de que pues implica, ¿no? Poner cualquier denuncia por un tipo de violencia, el seguir todo un protocolo, ¿no? Con la debida diligencia para actuar con perspectiva de género, implica muchas cosas. En Veracruz, existe también el delito de retención y sustracción de menores. Este ya estaba descrito con anterioridad. Y lo que está sucediendo, porque afortunadamente a mí no me ha tocado algún caso, pero ya he tenido conocimiento de algunos de ellos, en donde las mujeres quieren denunciar violencia vicaria, pero en lugar de iniciar estos procesos, estas carpetas de violencia vicaria, inician, ¿no? Carpetas de investigación por el delito de retención o sustracción de menores. Y eso, si bien nos va, porque en muchas ocasiones, si una mujer va y quiere denunciar que su esposo o su expareja se llevó a los menores, le dicen, ay señora, pues es que entienda, el papá también tiene derechos y pues vaya usted y pelee en el ámbito civil, que es donde corresponde, porque usted no tiene una guarda y custodia. Cuando el Código Penal del Estado es muy claro en decir que comete retención o sustracción de menores a quien sin permiso de quien tenga la guarda y custodia de hecho o de derecho, está cometiendo este delito. Entonces, pues no hay esa debida diligencia al querer iniciar estas carpetas de investigación y insisto, no es justificable, pero sí es entendible ante el exceso de trabajo con el que están, ante las condiciones en las que trabajan. Entonces yo creo que iniciamos pues el problema de que tenemos una falla, ¿no? Institucional completa, ¿no? Por todos lados, por donde lo queramos ver, no se asignan debidamente presupuestos para atender estas situaciones. Y lo peor de todo es que la verdad es que es falta de voluntad política totalmente, ¿no? Es una falta total de verdad de comprometerse, ¿no? Con las causas que realmente importan, ¿no? Tanto en los congresos locales como en el Congreso a nivel federal, ¿no? El querer asignar presupuestos específicos. Es mucho más fácil, ¿no? Tipificar, por ejemplo, esta violencia, y digo, está bien, tipificar está bien, no está mal, pero ¿de qué nos sirve un código penal lleno de definiciones de violencias o una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con 1 millón de violencias reconocidas si realmente no tenemos todos los medios para acceder a la justicia? Eso es realmente pues absurdo, ¿no? Y es también un absurdo populista totalmente también el querer, por ejemplo, tener penas gravísimas por todos los delitos o prisión preventiva oficiosa para un montón de delitos, ¿no? Cuando las únicas personas que terminan en la cárcel son quienes no tienen dinero para pagar ni abogados o para sobornar autoridades, porque esa es la realidad de nuestro país. No, y es importante mencionar también que para que sea sancionable tiene que estar tipificado en sus códigos penales locales. O Claro, sea, en tu así es. caso está en Veracruz, ya está tipificado, pero tendrían que Es. estar revisando sus respectivas legislaciones locales. Así es correcto. Sí, porque también efectivamente, un punto muy atinado que dices es que precisamente 2024, ¿no? La General de Acceso se reforma y reconoce la ley general. En la ley general reconoce este tipo de violencia, la violencia vicaria, pero en Veracruz tuvimos 2 años en la congeladora esta reforma. Entonces no podemos hablar de que tengamos un acceso real a la justicia porque muchas mujeres decían que ya después de esta reforma querían ir a denunciar, no, es que aquí en el Código Penal no está. Pues sí, efectivamente, en el Código Penal no está. Y si quieres interponer denuncia por retención o sustracción de menores, pues te dicen que aquí no es, ¿no? O que el papá también tenía derechos. Sí, no, Esa parte, totalmente. el papá también tenía derechos. ¿Cómo se convierte el sistema judicial en una herramienta de control para el agresor? Así es. Sí, es todo un tema, y es todo un tema porque también comentaba yo al inicio que también pues nos hemos topado casos en el despacho en el que trabajo, en donde pues también tenemos hombres, ¿no? Que han sido al revés también víctimas un poco de estas
estereotipos de género, ¿no? Que operan en favor muchas veces de las mujeres, ¿no? En el sentido de los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay el estereotipo por parte de muchos jueces que los hijos están mejor con la madre, ¿no? Y esto totalmente es un estereotipo, ¿no? Solamente por condiciones biológicas, hasta el tema de un año y medio, ¿no? Que obviamente por el tema de la lactancia, ¿no? Pues no pueden ser separados de la madre, ¿no? Pero vaya, de ahí en fuera, pues totalmente es un estereotipo, insisto, también hay mujeres agresoras, también hay mujeres incluso, ¿no? Que al relacionarse con nuevas parejas, pues incluso descuidan también a los menores o caen en otro tipo de acciones u omisiones, ¿no? Esto es, por supuesto, un tema, ¿no? Y vaya, también los tenemos, conocemos los casos, pero yo insisto, ¿no? Estadísticamente, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, siguen siendo las encargadas principales de sostener muchas veces el tema de los cuidados en el hogar, del tema de la crianza, ¿no? Y como únicas responsables, ¿no? Realmente sin un padre presente que también se haga responsable en este sentido. Entonces, creo que este sistema de justicia, que también, insisto, va cargado de roles y estereotipos de género, pues muchas veces da ese favor, ¿no? Como tal a las mujeres y también hay a veces un exceso. ¿Qué es lo que sucede? Pues como te decía yo, ¿no? No hay realmente la capacidad institucional para hacer determinaciones serias al respecto. ¿Y qué es lo que sucede también a nivel nacional? Y esto es un problema grave en el tema civil, ¿no? Que cuando son sustraídos los menores de los hogares y alejados de sus madres sin permitirles incluso la convivencia, van e interponen depósitos judiciales, que es una medida previa, ¿no? Una medida, digamos, eh, en donde un juez, ¿no? Y quiero hacerlo en palabras simples, determina, ¿no? Que el menor está a cuidado del padre o de la madre, ¿no? Generalmente, pues ya sabemos que es de la madre, y determina que por un tiempo en lo que se pelean precisamente la guarda y custodia, ¿no? Está en cierto domicilio, bajo ciertos cuidados, que esos cuidados son los mejores para el menor, y se decreta un depósito judicial. ¿Qué sucede? Que muchas veces, por ejemplo, se llevan a un menor de la casa aquí en Veracruz y van a otro estado de la República, X entidad federativa, e interponen esos depósitos en otros estados. Y precisamente a través de este sistema de corrupción no hay las formas de llamar a la mujer a juicio, ¿no? Para ser oída precisamente, y decretan esos depósitos sin conocimiento de la madre, y muchas veces la madre no sabe ni siquiera en qué entidad está su hijo o por dónde empezar a poder buscar justicia, ¿no? Y cuando ya se enteran, pues ya es demasiado tarde, y pues muchas veces, te digo, incluso sin haber sido llamadas a estos juicios, pues incluso son otorgadas las guardas y custodias indebidamente. Entonces creo que también ahí hay una falta de voluntad política en los gobiernos de cada estado, ¿no? A través de los poderes judiciales, para poder hacer algún tipo de sistema o algún tipo, no sé, no se me ocurre a mí, yo siempre pienso en este caso, que es lo que pasó con los testamentos, ¿no? Cuando había sucesiones testamentarias, pues lo que se hizo a nivel nacional fue hacer un sistema que recopilara a nivel nacional cuál era el último testamento de la persona, porque muchas veces se abrían juicios en un estado y presentaban el testamento y se decía así, y resultaba que en otro estado la persona había hecho otro testamento y, oh sorpresa, ¿qué es lo que pasa? Pues se unificó un sistema nacional y ahora se manda, ¿no? Por default un oficio, ¿no? Para que den respuesta de cuál es el último testamento de la persona, si es que lo hay o si no lo hay, para abrir una sucesión testamentaria, ¿no? Y pongo este ejemplo porque creo que no, insisto, que a veces no es difícil hacer las cosas, sino que es falta de voluntad política. ¿Qué pasaría si a lo mejor hubiera un sistema así, a mí se me ocurre, ¿no? Para ver estos depósitos judiciales, ¿no? Que una mujer pudiera estar en Veracruz y solicitarle al Poder Judicial si hay algún depósito establecido en algún otro estado de la República, para tener conocimiento de eso, ¿no? Porque ¿qué pasaría si lo hacemos como a la vieja usanza? Pues tendríamos que usar oficios para cada entidad
federativa en todos los municipios, ¿no? Y muchas veces hay que hacer muchos procesos burocráticos, ¿no? Mandar exhortos, etcétera, etcétera, a diversos lugares para que te contesten, ¿no? Digo, no es imposible, pero al final, pues digo, si ya tenemos el uso de herramientas tecnológicas, creo que podría, por ejemplo, ser una opción, ¿no? Entre muchas otras cosas que por supuesto a mí se me ocurren, ¿no? Pero que insisto, que falta voluntad política. Y justamente, hablaste hace rato del interés superior de la niñez. Porque muchas resoluciones judiciales ignoran el interés superior de la niñez, pero sobre todo ignoran la perspectiva de género. O sea, literal es el machismo operando, ignorando, pues, perspectivas que deberían tomar en cuenta. Sí, a mí me da mucha risa a veces cuando leo sentencias o resoluciones, ¿no? Y ponen todo un choro, digo yo, ¿no? En donde copian y pegan estas definiciones de perspectiva de género y perspectiva del interés superior de los menores, ¿no? Y el derecho de las infancias. Y vaya, en el papel la verdad es que esto se oye muy bonito, ¿no? Pero ya en la realidad, pues qué grave, ¿no? Que muchos servidores públicos que están obligados a actuar con estas perspectivas, pues no lo hagan o no sepan ni con qué se come, ¿no? A ver, la perspectiva de género no es poner en un párrafo que estoy actuando con perspectiva de género, es literalmente que yo no me voy a dejar guiar si la madre, porque es la madre, no va a tener la mejor disposición para tener al menor, ¿no? O incluso, ¿no? De que es el padre, pues ya va a ser agresivo, no. Voy a saber que hay una violencia estructural, ¿no? Que nos ha afectado a todas las mujeres y voy a ampliar la búsqueda de todas las diligencias posibles para saber si en esta familia hay violencia, ¿no? Y si esta violencia existe, voy a decretar todas las órdenes de protección, todas las medidas de protección para poder salvaguardar tanto al menor como a la mujer de estas violencias. Desde lo jurídico, ¿qué daño produce el Estado cuando no protege a las infancias? Porque tú lo has dicho, ¿no? O sea, hasta ahorita ha habido un tema de voluntad política, pero Sí. al no proteger a las infancias, ¿qué daño produce y qué pasa? Pues ya hablamos de las mujeres, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo se le explica a un niño que la autoridad pues no puede llevarlo, por ejemplo, de regreso con su mamá? ¿O cómo le Claro. explicas a un menor pues lo que está sucediendo? Sí, no, a veces ni siquiera otorgan el derecho para el convivir con las madres, ¿no? O sea, ese es un daño de verdad que precisamente como tú mencionas, obviamente es un daño que genera en primer lugar el agresor, ¿no? Pero que al final pues sigue alimentando este daño muchas veces el Estado ante las muchas omisiones que existen, ¿no? Y este es un daño que a mí me preocupa mucho porque, como dices tú, ¿no? Bueno, pues cuando ya eres una mujer adulta, ¿no? Al final cuentas, a veces, gracias a Dios, muchas contamos con muchas herramientas para salir adelante, para buscar nuevas formas, ¿no? De vivir, de incluso de buscar el activismo también como una forma de sanar a veces ese dolor, ¿no? Pero ¿qué pasa con los menores, no? Pues evidentemente, para empezar, les quitas el derecho, ¿no? De poder vivir, ¿no? Cerca de su madre, ¿no? Cortas totalmente este lazo materno y sobre todo, pues impacta en el desarrollo del menor. Y a mí me preocupa mucho porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo el día de hoy con las infancias, con las adolescencias, pues va a ser lo que se replique el día de mañana en el país. Hace rato comentaba precisamente con mi esposo, que también es abogado, un caso ahorita muy fuerte en donde dos menores de edad, ahorita no tengo los datos, acaba de suceder hace unas horas, mataron a la madre de una de estas, una chica, ¿no? Mató a su madre porque andaba con un novio, no, parece que no la dejaba tener una relación con él, y entonces, como que sucedió una situación de violencia que se salió de control y en donde este muchacho, pues, la mató con un cuchillo, ¿no? Y me preocupa mucho, ¿no? Que estos adolescentes, lejos de ese lazo materno, al vivir estas experiencias de violencia, pues sigan replicando la violencia, ¿no? Creíamos que, o bueno,
Creo que hubo un tiempo cuando el feminismo estaba en este auge del activismo, en donde creíamos que estábamos educando a nuevas generaciones, ¿no? Veíamos muchas chicas relacionándose de otras formas, muchos hombres también viviendo más allá de los roles y estereotipos de género, pero cuando te enfrentas ya a estos casos en particular en donde hay estas violencias extremas, creo que sí es de preguntarse qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde el Estado también es responsable de lo que vamos a seguir viviendo por no sé cuántas generaciones si esta situación sigue. Entonces, sí, me parece muy, muy preocupante cada que yo veo y cada vez me parece además, no solo también por los medios de comunicación, sino porque estoy segura que cada vez se dan más estos casos en donde hay adolescentes ejerciendo estas violencias extremas y que qué va a pasar el día de mañana con esos adolescentes ante todas estas omisiones del Estado. Porque comentaba, ¿no? Incluso porque a veces aquí en casa se arma el debate legal y comentaba, me decía mi esposo, pues es que me parece injusto que tengan que ir al sistema de justicia para adolescentes, ¿no? Que no hay, sabemos que no hay las mismas penalidades que en un sistema para adultos, ¿no? Y que pues vayan a ser sancionados como adolescentes con penas distintas. Y yo le decía, no, o sea, es que tienen que ser sancionados con penas distintas porque hay una justicia para adolescentes. Lo lamentable es que México no tenga la capacidad institucional precisamente para tener esta justicia restaurativa con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de adolescencias, para que estos menores de edad el día de mañana puedan reincorporarse a la sociedad de alguna manera. Eso es lo grave. Y lo grave es que hayan tenido, porque no sabemos también los contextos que hayan estado viviendo, definitivamente no podemos tampoco acusarlos, ¿no? Desproporcionadamente y hacer un juzgamiento sin conocer el contexto, porque no sabemos tampoco al final de cuentas qué es lo que hayan estado viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, que no tengamos precisamente este sistema de reinserción social y donde estos adolescentes, pues sepa Dios, ¿no? Ahora sí, no dirían las señoras, no sepa Dios qué va a pasar con ellos, de verdad. Y justo, ¿quién responde cuando el sistema falla y el daño ya está hecho? Creo que nadie va a responder y seguiremos teniendo muchas víctimas, ¿no? Directas e indirectas. Eso es lo que va a suceder realmente si seguimos sin esta voluntad política, insisto, ¿no? De asignar recursos, de velar verdaderamente por los derechos más allá del discurso, ¿no? Mucho más allá de, es que las mujeres, ¿no? Es que es tiempo de mujeres y es que llegamos todas, pues no es cierto, hay No, mujeres que ni siquiera tienen acceso a la justicia. ¿Cómo podemos decir que realmente llegamos todas si seguimos teniendo a madres buscando a sus hijos desaparecidos, si tenemos madres que no pueden convivir con sus hijos porque un agresor se los lleva, si tenemos mujeres que todavía son revictimizadas cuando son víctimas de algún tipo de violencia? Eso pues es un absurdo, ¿no? estaba yo leyendo cuando hice la investigación para preparar la entrevista y salió por ahí una pregunta que me generó un poco de ruido y dije, se la voy a hacer a Marta, porque bien pudiera ser que sí o bien pudiera ser que estamos exagerando. Y es que si podría la violencia vicaria, pues, ser como un paso previo a cometer un feminicidio. O sea, si a veces ignoramos señales de alerta máxima en este tipo de violencia, pues, y en algunos casos, pues, un caso de violencia vicaria no solo se quedará ahí, sino que terminará en un Ujú. caso de feminicidio. Qué fuerte. Pues es que al final yo creo que todas las formas de violencia son previas a un feminicidio. El otro día yo leía un post que a mí me hizo mucho, mucho ruido, que decía, realmente todas las mujeres sabemos que tenemos suerte, ¿no? De no amanecer violadas y asesinadas un día. O sea, literalmente solo es por suerte y por obviamente en muchos casos, nuestros privilegios, ¿no? Incluso. ¿No? El privilegio a veces de tener un coche que en lugar de tener que tomar el transporte público, ¿no? El privilegio de no tener que caminar por las noches en calles que son de seguridad dudosa, ¿no? Literalmente a veces, muchas veces es suerte o privilegios, insisto. Eh, pero
todas las formas de violencia, ¿no? Terminan al final en feminicidio. Yo tengo, no lo tengo aquí, normalmente tengo en el despacho un violentómetro, ¿no? Cuando yo les explico a las mujeres que la violencia es un círculo, ¿no? En donde empieza, ¿no? Primero con estas señales de alerta en donde, pues, evidentemente todos vamos a tener conflictos con nuestra pareja, ¿no? Con cualquiera, con nuestros amigos, con nuestra familia, eso es lo normal, vamos a tener diferencias, discusiones. ¿Cuándo trasciende lo normal? Cuando esas discusiones generan una tensión que explota en violencia, ¿no? Ahí entramos a un círculo en donde, bueno, cuando hay esta explosión de violencia, posteriormente hay una fase en donde hay un arrepentimiento, se piden disculpas, hay nuevamente actos de conquista, se le llama incluso a nivel psicológico, que se le llama fase de luna de miel, y existe esta reconciliación, ¿no? entre estas parejas y nuevamente vuelve a existir una discusión, vuelve a existir una cuestión que genera tensión y vuelve a explotar esta violencia. Lo peligroso de esta situación es que no es un círculo, sino es como un torbellino, ¿no? Entonces es un torbellino en donde cada vez esa violencia va siendo más fuerte, más intensa y además por periodos más cortos, porque es algo psicológico. Cuando tú ejerces violencia, si ves que no haces ningún daño y te perdonan, pues obviamente en la siguiente te atreves ya no solamente a gritar, te atreves a dar una cachetada. Y en la siguiente ya no das una cachetada, ya das un golpe a puño cerrado. Y en la siguiente, pues vayas, así sucesivamente hasta terminar en feminicidio y antes de eso, ¿no? En unas fases muy cortas en donde tenemos estos ciclos de violencia, ¿no? Repitiéndose todos los días, a cada hora, en cada instante, por cualquier tontería, ¿no? Entonces, pues claro que sí, la violencia vicaria al final de cuentas también puede ser, ¿no? Una forma que vaya en aumento hasta precisamente terminar en feminicidio. Yo lo decía también en otra entrevista que tuve hace poco sobre esta situación, que muchas veces la violencia vicaria, cuando ya las mujeres salen de esa relación, es porque había factores de violencia ya previos, ¿no? Y lo salieron de esa relación y ahora se enfrentan a otro tipo de situación a través de los hijos. ¿Por qué? Porque como ya vieron que no pudieron con ellas, ¿no? Entonces ahora van sobre otro aspecto, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí podría detonar en feminicidios e incluso también en hacerle daño irreversible a los menores o incluso llegar a asesinarlos. Antes de grabar contigo, grabé un episodio sobre depresión postparto. Y me decía la psicóloga que el estereotipo de la buena madre, de la familia ideal, de romantizar la maternidad, tiene consecuencias serias en el tema de cómo se trata la depresión postparto. En este tema en particular de la violencia vicaria, ¿qué papel juegan estos estereotipos de la buena madre, de la familia ideal, en la desprotección que viven las mujeres ante este tipo de violencia? Qué pregunta tan importante, ¿no? Porque te comentaba yo hace un momento que precisamente el machismo también permea en todos estos servidores públicos que tienen esta situación de que, pues, con la madre están mejor los hijos, ¿no? Evidentemente, cuando existe este tipo de violencia vicaria, muchas veces es minimizada, ¿no? Y creo que también, lo comentabas bien, juega muchas veces en contra, sobre todo en estos procesos civiles en donde se dirime la guardia y custodia, ¿no? Muchas veces guardan una relación muy profunda en la forma en la que los jueces determinan, ¿no? Porque te comentaba yo hace rato, ¿no? Es que hay momentos en que se manipulan sobre todo a los adolescentes, ¿no? En esta etapa tan sensible del desarrollo, haciéndoles creer que un regaño, ¿no? Es violencia, ¿no? O que lo contextualicen de una forma diferente para hacerlo ver como violencia, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, también tenemos este estereotipo de la madre abnegada, ¿no? La madre abnegada que tiene que estar ahí soportándolo todo. No, mijito, es que pues come, por favor, no faltes al respeto, por favor, ¿no? La madre que lo sacrifica todo por los hijos, ¿no? Y desgraciadamente ya en el contexto real, pues tenemos madres que tienen que, aparte de hacer la chamba de criar y de educar en casa, ¿no? Y de todo lo que implica las labores del hogar,
pues aparte de salir a ganar el sustento para poder mantener a sus hijos, si es que no hay un proveedor al 100%, ¿no? Porque aparte creo que ya es muy difícil en este país porque ningún sueldo alcanza al 100% para, y mucho menos para mantener cuando son más de un hijo, ¿no? Es ya muy, muy complicado, ¿no? Entonces, pues evidentemente tenemos a mujeres que también por seguir queriendo desempeñar ese papel, ¿no? Pues muchas veces tienen que dejar al cuidado de otras personas a sus hijos. Y muchas veces estos roles, ¿no? Juegan en contra de ellas. ¿Por qué? Porque no es que tu mamá se preocupa más por trabajar que por verte, ¿no? O van y no, e insisto, descontextualizan estas situaciones en juzgados para imponer estas situaciones falsas. Y entonces, pues pareciera que tenemos una madre ausente, una madre que no se preocupa por sus hijos, cuando pues realmente tenemos a un montón de mujeres haciendo dobles labores, dobles jornadas de trabajo, una pagada y la otra pues ya sabemos que no, que al contrario es muy, muy mal pagada y sin jornadas de descanso y a veces sin derecho a enfermarse para las madres, ¿no? Y mucho menos hablemos de vacaciones, ¿verdad? Es un trabajo 24/7 totalmente demandante. Entonces, este estereotipo juega también en perjuicio de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres, fíjate, y también es una idea latente en muchas de ellas, se sienten muy culpables cuando inician nuevas relaciones, ¿no? Cuando quieren seguir con seguir con sus vidas, ¿no? Muy válido el iniciar otras relaciones. Y van muchas mujeres, más de las que creerías, a pesar de que creeríamos que ya vivimos como en la modernidad y lejos de esos estereotipos, la realidad es que de verdad no saben cuántas mujeres llegan conmigo a las asesorías de, oiga, es que fíjese que, pues yo la verdad, y así, ¿no? Te lo cuento como más o menos me lo dicen. Es que, mire, pues a mí me da pena, la verdad, pero yo la verdad ya tengo una nueva relación. Bueno, pues ya tengo un novio, pues. Pero pues me da miedo porque ahora ya se enteró el papá de mi hijo y pues ya me dijo que me lo va a quitar porque yo no debo de andar haciendo esas cosas, ¿no? Casi, casi yo no tengo derecho a tener una nueva relación porque pues eso me hace mala madre, ¿no? Y entonces ya me dijo que me lo va a quitar. Sí, sí me lo puede quitar, sí. Y de verdad llegan con esta pregunta, ¿no? Muy válida, ¿no? De que creen que realmente es una razón jurídica, vaya, para poderles quitar a sus hijos. Y realmente, vaya, me sorprende la cantidad de mujeres que todavía sienten esta culpa, que todavía cargan con este estereotipo. Y me preocupa más que este estereotipo, pues, evidentemente siga siendo en perjuicio de ellas ya en un juzgador, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que un juzgador diga, es que como ya tiene una relación, está exponiendo a los menores a situaciones indebidas, ¿no? Insisto, sin hacer una investigación, sin realmente tener esta perspectiva. Por supuesto que debe de haber una investigación cuando hay una familia ampliada, ¿no? Le llamamos, ¿no? Cuando los menores ya se someten a otro tipo de convivencias. Yo creo que es válido para ambos padres, no nada más para la madre, porque ahí sí estamos cargando estos estereotipos de género precisamente a las madres abnegadas, ¿no? Que no tienen derecho a seguir con sus vidas, ¿no? A formar nuevos hogares, nuevas relaciones sentimentales o incluso a desarrollarse también profesionalmente, porque entonces pues ya no le dedicas el mismo cuidado a los hijos, ¿no? Y hablando, a mí me gusta mucho hablar del papel de la sociedad en estos problemas y desde tu perspectiva, ¿qué papel tiene la sociedad para dejar de normalizar esta violencia, este tipo de violencia y qué indicadores deberían aprender a reconocer para no llegar siempre tarde, pues, y no apoyar en un momento apropiado, en este caso, a una mujer víctima de violencia vicaria? Yo creo que lo principal es no minimizar ningún tipo de violencia, ¿no? La violencia psicológica es real, la violencia psicológica realmente escala a la violencia física y cuando tenemos este tipo de agresiones, ¿no? Desgraciadamente muchas mujeres ya involucradas en estas relaciones abusivas son alejadas de sus círculos de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya las agresiones aumentan, pues estas mujeres muchas veces ya no tienen contacto con su familia o incluso con amistades, ¿no? Entonces creo que lo principal, y ahí esto es importante, no seguir juzgando a las mujeres porque vivan violencia, para empezar, ¿no? No sabemos las situaciones que esté atravesando realmente una mujer víctima de violencia de cualquier tipo, ¿no? Hacerlo solamente perpetúa,
¿no? Estos estereotipos de género y además las pone en riesgo. Si vemos que alguna amiga probablemente o alguna familiar es probablemente víctima de violencia, no debemos dejarlas solas, no debemos hacerlas sentir mal por eso. No debemos pensar, no es que está aguantando la violencia porque es tonta, ¿no? Y porque además es huevona, perdón por la palabra, pero así son las frases en la calle. Es que es huevona y no quiere trabajar y pues es mantenida, ¿no? Y por eso, pues ni modo, le toca aguantar, ¿no? Muchas veces esas son las expresiones que cruelmente escuchamos de amistades supuestamente o incluso de la propia familia, ¿no? Entonces creo que tenemos que quitarnos para empezar esos estereotipos de género de nuestra cabeza. No sabemos a qué acuerdos internos haya en cada caso, ¿no? Yo creo que sí es muy válido que las mujeres también tengan este derecho a acordar con sus parejas el que una sea proveedora y la otra sea exclusivamente, vaya, se dedique exclusivamente a las labores de crianza y del hogar, ¿no? Aunque también hay que tener en cuenta que esta es una situación que desgraciadamente en la mayoría de las veces no es benéfica para las mujeres, ¿no? Para empezar, porque la carga siempre es excesiva, mucho más que un trabajo normal, para empezar. Y en segunda, porque esto te deja sin una independencia para tomar decisiones más adelante cuando ya te enfrentas a estas situaciones, ¿no? Pero bueno, aún así creo que debería de ser válida esta decisión y no ser juzgada, ¿no? Y en segundo, pues no minimizar ningún, insisto, ningún tipo de violencia por mínima que esta parezca. Y en segunda, creo que también hay muchos procesos legales todavía que se inician con abogados faltos de perspectiva de género. ¿Qué pasa? Y uno lo sabe muy bien porque uno ya tiene experiencia. ¿Qué pasa si tú vas a llevar a representar a una mujer que va a demandar pensión? Es evidente que la otra parte se va a enojar y es evidente que va a querer tomar revancha. ¿Cuál es la revancha principal? Ir sobre los hijos. ¿Qué es lo que tienes que hacer como abogada cuando representas estos casos? Exponer la situación con la madre, ser muy claro sobre este tipo de violencia, exponer que existe este tipo de violencia y procurar que los casos se inicien siempre con un depósito judicial que por lo menos de manera previa les garantice que con un papelito en mano ellas tienen a ese menor bajo su cuidado para poder pelear también la guardia y custodia, limitar de alguna forma, y ojo, no limitar como moneda de cambio, ¿no? No lo digo así, la convivencia, pero sí bajo hechos ciertos poder determinar una convivencia. Hay convivencias con padres maravillosos que se pueden llevar de manera libre, ¿no? En donde se los pueden llevar los fines de semana y una sabe que se los van a regresar el lunes, pero decretado por un juez. Porque entonces si algo pasa, tú sabes que tienes la seguridad con un papelito de que te tienen que ir a tomar la denuncia y de que tienes que ir al juzgado a dar parte de que no te restituyeron a tus hijos como estaba convenido y entonces se puedan iniciar procesos adecuados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos esta falla institucional, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo, ¿no? Tener a estos personales, ¿no? Que pues, si ya tenemos la experiencia de lo que va a pasar, si ya conocemos cómo se arman las cosas en los juzgados, podemos evitar muchas veces que las situaciones escalen, ¿no? A mayor grado. Qué bueno que lo mencionaste. En tu experiencia, ¿en qué casos, ya lo mencionaste, por ejemplo, en este caso, en manutención, pero en qué casos un proceso se torna de un tipo a violencia vicaria? ¿Qué casos has visto con mayor frecuencia que pasan, pues, por ejemplo, en este caso, manutención, pasa muy potencialmente a violencia vicaria? ¿Qué otros casos similares has visto en otras situaciones? Cuando las mujeres inician una nueva relación. Yo creo que estos son las dos hechos que detonan esta situación. Ojo, no porque sea las exclusivas, como ya te lo decía yo, muchas veces quieren seguir con la relación, ¿no? Muchas otras situaciones, pero las dos causas principales que yo he visto, que de verdad es como una bomba que pones, es demandar la pensión alimenticia y cuando las mujeres inician una nueva relación. Ese es el detonante. Esos dos son para mí los detonantes principales en este ejercicio de violencia. Te has manifestado justo porque las fiscalías no reciben este tipo de denuncias, ¿no? O al menos no inician carpetas de investigación.
bien integradas. ¿Qué vacíos legales has encontrado que tú crees que han sido aprovechados por los agresores y que deberían comenzar a hacer las fiscalías, pues, para cambiar lo que están haciendo, para cambiar, digamos, pues, esta mala, no sé si llamarlo mala praxis que tienen al recibir denuncias de este tipo? Creo que lo principal pues es pues iniciar las denuncias conforme a los hechos que realmente te están narrando las víctimas, ¿no? Evidentemente ya en el proceso de integrar una carpeta de investigación puede haber variaciones ya, incluso ya cuando se llega con un juez de control, ¿no? Cuando estas carpetas ya se judicializan y pasan ante el juez, puede variar evidentemente el delito. El problema que yo mencionaba es que los delitos específicos de violencia de género pues tienen ciertos protocolos para precisamente actuar con la debida diligencia ante estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que lo principal, ¿no? Es tener esta perspectiva de género para evidentemente evidenciar la violencia vicaria más allá de la retención o la sustracción de menores, porque la violencia vicaria tiene esta particularidad, ¿no? De querer seguir ejerciendo ese control o ese daño, ¿no? Sobre una mujer, ¿no? Y aunque la retención y la sustracción de menores es también un delito, ¿no? Quizá la variación, ¿no? Es el tema, pues precisamente de esta perspectiva de género, ¿no? Para empezar. Evidentemente, pues las fiscalías necesitan, de verdad necesitan recursos para poder operar como se debe, necesitan hojas, necesitan personal capacitado, necesitan descansar el personal, ¿no? Sin estas jornadas tan extenuantes, necesita más, mucho más. Mucho más, insisto, ¿no? Recursos, incluso crear muchas más fiscalías en muchos otros lugares en donde no hay acceso fácil a estas situaciones, ¿no? Y pues realmente te digo, integrar las carpetas conforme a todos los hechos que las mujeres están narrando, porque muchas veces por querer encajar ciertos delitos, ¿no? O hacer más fácil la integración de una carpeta, dejan al aire muchos detalles que después, posteriormente, ya no se pueden subsanar, ¿no? Entonces, es muy importante que las fiscalías realmente agoten, ¿no? Toda esta narración de hechos conforme conforme a lo que se dice, y pues que también que hagan su chamba, ¿no? De preguntar cosas realmente que tengan que ver con los hechos sin revictimizar. Eso es importantísimo, de verdad. ¿Y qué responsabilidad tienen jueces, peritos, ministerios públicos en ese tipo de violencia? O sea, ¿qué papel juegan dentro de este proceso, de este tipo de violencia? Importantísimo, ¿no? También en el tema civil, ya te comentaba yo, ¿no? Dejar de actuar sin estos estereotipos, sin estos roles y estereotipos de género que al final afectan, ¿no? A muchas víctimas de violencia y que al final de cuentas no permiten que los menores se desarrollen conforme debe de ser con la convivencia de ambos padres, cuando no hay violencias extremas o alguna otra situación que lo impida, ¿no? Solo bajo ese contexto podría limitarse incluso la patria potestad. Pero vaya, es importante realmente que los menores convivan con tanto con padre como con madre. Y muchas veces creemos que este derecho es del padre o de la madre, y no, realmente el derecho a convivir es de los menores, ¿eh? Esto, por eso es importante que no se use también como moneda de cambio, ¿no? No, es que no me das pensión, no puedes convivir con el menor, ¿no? Ah, es que tú, tienes una nueva pareja, pues no puedes convivir con el menor. No, 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 a ver, no se equivoquen. El que tiene el derecho a convivir con sus padres, con sus madres, son los menores. Entonces, esto es muy importante que se tome en cuenta y al final, pues es muy particular, ¿no? Que evidentemente la corrupción nos afecta a todos y a todas, ¿no? Pero sí en particular afecta a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, porque la riqueza está del lado de los hombres, ¿no? Ya te mencionaba yo, si tenemos en México que más del 60% de las mujeres se dedican al tema de las labores del hogar y trabajos de crianza y de cuidados, pues evidentemente estos trabajos no son pagados, estos trabajos los hacemos literalmente de a gratis.
Entonces, muchas veces te decía yo, tenemos a mujeres que eran dependientes económicas sin un peso, ¿no? Para poder contratar abogados, ya que te digo yo, de un peso para poder ofrecer a un juez, a un ministerio público, a un perito para que se pronuncie a tu favor. Y eso es lo que muchas veces sucede, que la corrupción permea en estos procesos legales y entonces pues no tenemos la balanza igual, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Insisto, la corrupción es todo un problema que atraviesa a todo México y que atraviesa las más grandes desgracias de este país, pero en particular la situación y condición de las mujeres en el acceso a la justicia puede ser perjudicial totalmente. Entonces, es muy importante que cuando haya una situación de estas, pues realmente los jueces, los ministerios públicos, los peritos, pues actúen bajo la debida diligencia y también que pues los órganos de administración y de vigilancia, de tanto de los poderes judiciales como de las fiscalías, pues también estén atentos cuando hay una situación de estas, porque también creo que sí, lo mencionabas hace un rato, hay deficiencia en ese sentido en la sanción que se les impone muchas veces a estos funcionarios, estos servidores públicos, cuando no actúan debidamente. Entonces creo que sí debería de haber pues más sanciones, ¿no? En ese sentido, inhabilitaciones también, porque no es posible que si ya tenemos a un servidor público que ya tiene antecedentes de haber incurrido en actos de corrupción y además actos de corrupción que perjudicaron no gravemente a algunas de las partes, sobre todo en tema de mujeres o de infancias, pues no es posible que sigan ejerciendo su profesión como pues, si nada pasara, ¿no? Tiene que haber algún tipo de sanción y de inhabilitación. Y pues creo que también otra deficiencia que debe subsanarse definitivamente es el tema de la comunicación y coadyuvancia entre los estados, ¿no? Entre las entidades federativas, entre los poderes judiciales de las entidades federativas y las fiscalías también a nivel nacional. Te estoy escuchando, te estoy viendo, estoy siendo víctima de violencia vicaria. El ABC, ¿a dónde voy a denunciar? Tengo que conseguir un abogado rápidamente para poner mi denuncia, necesito un abogado. ¿Qué debo de hacer? O sea, si yo en este momento ya te escuché y me estoy dando cuenta que sí estoy siendo víctima de violencia vicaria como mujer, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de reaccionar? Ok, si en tu entidad está establecido con un código penal que está tipificado la violencia vicaria, hay que buscar inmediatamente a una fiscalía especializada, la ubicación que te quede más cercana, para ir a denunciar un delito. De hecho, para denunciar ningún tipo de delito se necesita ir con un representante legal o con un abogado. Puedes ir por tu propio derecho a que te tomen esta denuncia, ¿no? Sobre todo cuando los hechos tienen pocas horas de haber sucedido, porque son horas primordiales para iniciar diligencias de búsqueda, ¿no? Sobre todo si no sabes en dónde está tu menor hijo, ¿no? Si no tienes ningún conocimiento de a dónde se lo llevaron, a dónde pudiera estar. Hay que acudir a la fiscalía especializada más cercana para interponer una denuncia y ahí, bueno, en la fiscalía como tal es un representante social, ¿no? Que pues da las veces como tu representante legal, ¿no? Eso es lo importante. Si ya tienes algún proceso civil iniciado, también es importante, pues ahí sí que busques a una persona que conozca del derecho, una persona abogada de preferencia con perspectiva de género, para que puedas interponer los recursos adecuados y también pues dar la información al juzgado de que no sabes o no tienes algún conocimiento, incluso dónde está tu menor hijo, que no te lo restituyeron conforme a cualquier situación que haya estado en algún, si es que ya existe un proceso civil iniciado, ¿no? O sea, un juicio de cualquier tipo de guardia y custodia, alimentos, etcétera, etcétera, para que pues también se otorguen las debidas diligencias y medidas de protección a favor de tuyo. Eso es lo principal. Busquen también en muchas entidades federativas, en muchos municipios, hay institutos municipales de las mujeres, hay institutos a nivel estatal también de las mujeres para poder atender estos casos. Muchas veces no dan la representación, insisto, no hay capacidad institucional, pero sí dan muchas veces la asesoría para poder dirigirte con las autoridades correspondientes. ¿Qué mensaje le envías a las mujeres que hoy chocan contra un sistema que pareciera que no las escucha?
Que sigan insistiendo, de verdad, que sigan insistiendo y al final también que sigamos uniéndonos, que sigamos hablando de estos temas, que sigamos visibilizándolos y que realmente no sintamos que estamos solas, aunque a veces pareciera que este sistema nos deja solas, realmente creo que tenemos una red de mujeres que estamos dispuestas a representar en juicios, que estamos dispuestas a defenderlas en procesos legales y que al final de cuentas hemos logrado muchos cambios para la incorporación de leyes muy importantes que en otro tiempo ni siquiera parecería que fuera posible, ¿no? Tengo una amiga que es escritora, por cierto, es comercial, compren su libro, se llama Una lucha por recuperar a mi hijo. Su historia sucedió hace 20 años. Hace 20 años a ella le quitaron a su hijo, ella fue víctima de esta violencia vicaria y hace 20 años estas leyes no existían y ella se sintió sola, tuvo una violencia institucional muy fuerte, ¿no? Hoy ya avanzamos muchos pasos para lograr estas leyes y realmente tenemos que hacerlas valer, tenemos que seguir alzando la voz, insistiendo y sobre todo pues también pues seguir con estos procesos legales, aunque yo sé que muchas veces es desgastante, que tanto económicamente como emocionalmente, la verdad es que la justicia en México muchas veces no camina sin dinero, ¿no? Pero de verdad hay que seguir insistiendo para poder visibilizar todas las fallas que tenemos, porque si no, no vamos a avanzar. Si ya logramos todo esto alzando la voz, yo creo que podemos seguir logrando muchas cosas alzando la voz y también, pues, ahora sí que también, ahora sí que siguiendo el caminito legal adecuado, ¿no? Interponiendo recursos, acusando en las debidas instancias a aquellos servidores públicos que no actúen, ¿no? Adecuadamente, interponiendo amparos y llegando a las instancias que tengamos que llegar para poder hacer valer nuestros derechos. Si tuvieras la oportunidad, bueno, lo has hecho en muchas ocasiones, ¿no? Pero en este momento, que te vieran representantes del Estado mexicano, ¿qué les exigirías en este momento relacionado con la violencia vicaria? ¿Qué le exigirías al Estado mexicano? ¿Qué tendría que hacer para que todo cambiara? Asignar recursos, de verdad, suena muy fácil, ¿verdad? Lástima que en la realidad no lo es. Suena muy fácil, de verdad, asignar los recursos que corresponden para atender las causas de las mujeres, desde la prevención, educación especializada, de verdad, eso puede cambiar totalmente un esquema de vida completo, ¿no? Realmente asignar los recursos que corresponden al tema de la administración e impartición de justicia con perspectiva de género, apostarle a invertir en capacitación constante, ¿no? Para todos estos servidores públicos, contratar a más personal en las fiscalías. Esto realmente es crucial, crucial para que las mujeres podamos acceder a la justicia y pues ya, ¿no? Dirían, si es carta a Santa Claus, pedir no empobrece, ¿no? Poder también construir más fiscalías especializadas, ¿no? Con más personal realmente pues capacitado, que no se exponga también a este nivel de sobrecarga laboral, porque tampoco pues no, o sea, al final son seres humanos también, ¿no? Y si en esta situación no entendemos que también son seres humanos, que son servidores públicos, que necesitan estar en las condiciones óptimas para laborar, ¿no? Conforme a derecho también, pues no podemos también entender otras situaciones, ¿no? Entonces tenemos que entender que lo principal es tener recursos humanos suficientes y debidamente capacitados, ¿no? Y recursos materiales también para esta situación. Pero creo que principalmente también apostarle mucho al tema de la prevención, ¿no? De nada nos sirve que en las leyes, insisto, también haya unas órdenes de protección que a mí me parecen fabulosas, ¿no? Cuando tú vas a denunciar, tienes derecho a que se te otorguen órdenes de protección que son medidas de emergencia, ¿no? Como el hecho de que haya patrullaje en donde, en las zonas en la que vives, ¿no? Si eres víctima de violencia, que existan estas órdenes para poder salirte de tu hogar, que saquen al agresor incluso del lugar en donde habitas, ¿no? Para poder vivir eso. Pero ¿qué pasa si no tenemos suficiente personal? Si ni siquiera tenemos suficientes policías en general para la seguridad, y hablo de la seguridad pública general para evitar incluso un robo, ¿eh?
O sea, no hablo ya, ya olvidémonos ya de la situación específica de la violencia de las mujeres. Y ni siquiera tenemos suficientes policías, ¿no? Para poder evitar robos, pues mucho menos vamos a tener suficientes policías para que hagan patrullajes adecuados si tenemos una orden de protección, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Veracruz hay un sistema que se llama, no sé si lo has escuchado, Veracruzana Protegida, en donde dicen que a través del teléfono, una aplicación que te permite solicitar una medida de protección, que te la brindan en ese mismo momento o en unos minutos a través del celular. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! Pero qué absurdo que, que tengamos esta aplicación, pero que no tengamos suficientes policías para que la orden de protección realmente funcione adecuadamente. Es un absurdo total, verdaderamente un sinsentido. No, no tiene lógica crear estas aplicaciones, ¿no? Y hacer bulla de esta situación cuando no sabemos que si hoy llamo a la patrulla 911 probablemente ni siquiera lleguen si están entrando a mi casa o si mi esposo me está golpeando y yo solicito ayuda, ¿no? Entonces, vaya, no, no tienen un sentido. Hay que asignar y hacer las políticas públicas con orden. No podemos inventarnos una política pública sin haber asignado un recurso. Primero tenemos que hacer un estudio de cuánto nos cuesta una política pública para poder realmente aplicarla conforme a se debe, no hacer nada más, ahora sí que invenciones, no, absurdas. Como activista, viendo el Leviatán que es luchar por la igualdad, luchar por las mujeres, ¿has pensado en rendirte en algún momento cuando ves que pareciera que la burocracia es un Leviatán infranqueable? Sí, yo creo que todas. Bueno, hablo por todas, ¿no? Quizás no, pero sí, la verdad sí, muchas veces he pensado en rendirme, no he llorado, de llorar de frustración por mí, por todas, porque al final se siente como si nadie te escuchara, ¿no? Como si estuvieras gritando en un lugar despoblado. En donde de repente nadie te vuelve a ver o creen que estás loquita, que eres la loquita del centro. Pero realmente, pues creo que esto sucede en pequeñas fases de crisis existenciales. Al final, siempre lo que da sentido al activismo, a seguir alzando la voz, pues es seguir precisamente con esa incomodidad que te genera el tema de una injusticia, con esa puñalada en el estómago de coraje que sientes cuando sabes que algo no está bien hecho. Y me parece muy tremendamente peligroso que nos estemos acostumbrando a vivir en el caos, que nos estemos acostumbrando a vivir en el desorden y sobre todo que nos estemos acostumbrando y normalizando toda la corrupción que existe y toda la violencia que existe. De verdad, no podemos seguir normalizando estas situaciones porque al final repercuten precisamente en las personas más vulnerables, en quienes hemos sido víctimas de discriminación sistemática, ¿no? Esto al final repercute en estas personas, pero va a repercutir en todos en algún momento, ¿no? Y creo que ya repercute en todos, ¿no? Entonces creo que no podemos acostumbrarnos a eso, a vivir en la indiferencia, a vivir normalizando que los políticos no van a hacer nada, que solo llegan a hacer dinero, a hacer negocios, a hacer pactos con el crimen. No podemos normalizar esa situación ni esperar que quienes lleguen al gobierno pues sigan actuando igual, pero hay que nos dejen algo bueno. De verdad esto no nos está conduciendo por un buen camino y tampoco acostumbrarnos a este desorden, a este caos, insisto, tan absurdo que estamos viviendo en nuestro país. Creo que debemos más bien seguir incomodándonos, seguir inconformes y seguir exigiendo, porque en la medida en la que nosotros nos sintamos inconformes y alcemos la voz, es como vamos a lograr realmente un cambio. Marta, un último mensaje. Pues simplemente pedirle a quienes nos escuchen, ¿no? Que realmente tomen esta situación de la igualdad de género con seriedad, que no minimicemos la violencia, que no la normalicemos tampoco en ningún grado, ¿no? Al final estos roles y estereotipos de género han impactado toda nuestra vida, han incluso nos han excluido de muchas leyes, de muchas situaciones del orden público, pero hoy tenemos la posibilidad
todavía, y tengo esta esperanza que todavía tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país y solo lo vamos a lograr realmente si hombres y mujeres logramos nuevas relaciones, nuevas formas para relacionarnos entre nosotros a través del respeto, de la igualdad, de compartir obligaciones, de compartir también derechos, ¿no? Y de vernos como realmente personas iguales, porque solo en esa medida de lo posible vamos a lograr desarrollarnos como país. A mí me parece increíble que hay una similitud muy grande entre los países que tienen una mayor crecimiento económico, pero también un mayor índice de felicidad, porque a veces la economía no nada más se mide por un desarrollo económico, sino también por este índice, ¿no? de felicidad, ¿no? Como Finlandia, Noruega, en donde estos países desarrollados tienen un desarrollo económico importante, pero también tienen niveles de igualdad, ¿no? En niveles de respeto a los derechos de las mujeres increíbles, ¿no? Entonces, el desarrollo no nada más se mide en el tema económico, se mide también en la medida en la que logramos ese respeto total a todos los derechos humanos de todas las personas. Y esa es, yo creo que la clave para lograr ese desarrollo. Marta, yo te quiero comprometer a un episodio posteriormente para seguir hablando de estos temas. Ha sido un gusto, un placer platicar contigo. Pero antes de irnos, me Igualmente. gustaría que nos compartieras tus redes sociales. Claro que sí, pueden buscarme en Instagram como Marta Márquez, mi nombre de usuario, @marta.mrqz, o sea, mi apellido sin vocales. Y también en Facebook tengo por ahí una página, Marta Márquez, en donde a veces publico pues un poco de contenido jurídico, sobre todo con perspectiva de género y de derechos humanos. Ahí estoy disponible para lo que se les ofrezca. A veces también incluso me han buscado por ahí para asesorías jurídicas y con mucho gusto contesto. No se me desesperen porque luego algunos pues se van al buzón de no deseados, pero sí lo checo constantemente, así que sí, sí respondo. Pues entonces quisiera comprometerte a un episodio posteriormente para seguir hablando de estos temas Claro de que sí, género, claro que sí, con creo que todo hay gusto. mucho que hablar de violencia, de la ley Muchísimo. y de qué avances o retrocesos ha habido. Admiro mucho lo que haces. Gracias. Es un trabajo fundamental, importantísimo el activismo y más en estos temas. Es un activismo bastante peligroso. Yo valoro mucho cuando conozco gente que es activista porque pues lo hacen por mero amor al arte, ¿no? Por mero amor a la causa, sin importarles los riesgos que conlleve esto, ¿no? Y de verdad, Marta, Claro, es impresionante lo que has hecho, lo que has logrado y gracias por tu trabajo, gracias por gracias. continuar y gracias por aceptar la invitación. No, con todo gusto, de verdad que yo considero que ahorita las redes sociales, ¿no? Todo lo que podamos hacer para visibilizar este tema es lo más importante que podemos hacer, ¿no? Nunca sabemos a quién le puede llegar este mensaje que realmente lo necesite, que como decías tú, esté en una de estas situaciones y que pueda servirle un poco lo que hablamos aquí o pueda ayudarle incluso a contactarme o a contactar a algún profesional del derecho que le pueda asistir. Entonces yo encantada, claro que sí, ya compromiso hecho el estar en un Muchas gracias. episodio posterior, con todo el gusto del mundo y muchas gracias también por lo que haces a través de este medio de comunicación que tienes y que estoy segura que vas a seguir siendo muy, muy exitoso porque lo más importante es involucrarse en el tema y tú lo has hecho también de una manera muy, muy importante, muy precisa para lograr precisamente pues que esta conversación fluya y fluya de la mejor manera. Así que muchas gracias y muchas felicidades para ti también. Muchísimas gracias, Marta. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre desafíos laborales y profesionales de las mujeres. No te lo puedes perder. No olvides compartir y darle like a este episodio para que el mensaje llegue a más personas.